Hay simples congresos y hay momentos que cambian tu carrera para siempre. Ese momento empieza aquí. Del 8 al 11 de octubre del 2025, Buenos Aires se convierte en la capital mundial de la flebología, linfología y estética. Conectate con más de 200 líderes mundiales y accede a técnicas inéditas, casos clínicos en vivo y talleres hands-on que ya están revolucionando la salud venosa, para dar el salto que transformará tu carrera médica de forma definitiva. Presenta tu trabajo como abstract científico, free abstract session, e-poster, editorial review o el práctico How Do I Do It, y competí por el premio de $1000 al mejor abstract científico. ¿Sos parte de una sociedad médica? Reserva tu stand, organiza un simposio y conecta con más de 80 sociedades. Esta es la oportunidad ideal para maximizar el alcance de tu organización y expandirla a nuevos mercados. No la desaproveches. Regístrate hoy en uipbuenosaires.com. Tu próximo gran salto empieza aquí. Agradezco a todos por esta invitación. Espero que mi español, mi castellano va a ser adecuado, decimos, porque no es tan fácil hablar para una hora o media hora, lo que sea, en español. Entonces, el tema parece un poco extraño. Voy a compartir la pantalla, así que empiezo con... Ok, ok, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto, ok. Entonces... Ok, el tema puede parecer un poco extraño. Yo voy a hablar para una media hora, lo que sea, de medicina de longevidad. Pero creo que todos nosotros queremos vivir una vida larga y saludable. Y esta ciencia, esta parte de la medicina nueva, que es la medicina de la longevidad, va a hacer exactamente esto. Por eso decimos, puede ser interesante. La otra cosa que pienso es que los médicos vasculares tienen que manejar todo el cuerpo. Por eso somos muy adecuados por esto, por este tema, para ayudar a la gente que va a tratar pacientes que quieren vivir una vida larga y saludable. Ok. Voy a empezar. Ok, esta es mi disclosure, no están intereses comerciales, ok. Bueno, creo que tenemos que ser humildes cuando hablamos de medicina de longevidad y en general cuando hablamos de ciencia. ¿Por qué? Porque como está escrito en este libro muy bueno de Lino sobre los mitocondrias, la ciencia es una base de conocimiento en constante cambio. Eso es totalmente verdadero por la flebología, como ya sabemos, y es todavía más verdadero cuando hablamos de medicina de longevidad, porque básicamente es siempre una cuestión de adelantar nuestro conocimiento. Y Sócrates ya lo sabía, porque he dicho, lo único que sé es que no sé. Y el progreso científico va del error a la verdad. Sobre este tema de la medicina de la longevidad, yo he empezado a escribir unas cosas hace unos 10 años sobre unas cosas que pueden ayudar para vivir más tiempo, para un diagnóstico, para todo lo que puede ser útil. Y también conectado con la flebología, como se ve en este artículo que escribí dentro de la revista Journal of Clinical Medicine, porque ya sabemos que la ciencia biomédica en general, así como la flebología, pueden adelantar a través de cambios y eso todo se va a reflexionar dentro dentro de la ciencia de la medicina de la longevidad. Entonces, si somos humildes, podemos comprender cómo el pasado en esta revista que es el Time nos decía no tenemos que comer la manzanilla, creo que se dice así, el butter, no tenemos que comer las grasas saturadas. Ahora la misma revista nos dice desde el 2014 tenemos que comer la manzanilla, tenemos que comer las grasas saturadas. Este cambio, decimos, epocal, por ejemplo, nos dice cuánto sea importante ser humildes. Ok, otra cosa importante, como se ve aquí, el problema es que la medicina tiene muchos problemas, porque no es tan perfecta como nosotros podemos pensar. Por ejemplo, este artículo por John Ioannidis
es el artículo más leído y citado en la literatura científica mundial. ¿Y qué está en este artículo? Básicamente se dice que la mayoría de los artículos científicos son no verdaderos, porque también se dice en otros artículos que lo que hacemos como médicos no tiene un gran nivel de evidencia. Y todo eso no significa que también la medicina de la longevidad está adelantando a través de cambios. Por ejemplo, otro artículo muy interesante que nos explica cuánto la medicina tiene que mejorar su nivel de evidencia, su nivel de seguridad, su nivel de valor científico. En este artículo muy importante, de nuevo está Ioannidis, que es creo el epidemiólogo de la Casa Blanca que está en Washington. Entonces, ellos han valorado 1.500, más de 1.500 proceduras como fármacos, como diagnósticos, como terapias invasivas, lo que sea, en medicina. Y básicamente la conclusión es muy desilusionada, es muy mala, porque se dice en este artículo que han revisionado, esta es una revisión sistemática y metaanálisis de todo lo que está en la revisión de Cochrane, en Cochrane Review, que se dice que más de 9 proceduras sobre 10 que hacemos en medicina no tienen buena evidencia sobre eficacia y seguridad. Entonces, estamos diciendo en este artículo, se dice que la medicina necesita muchos cambios porque no tiene un nivel adecuado de cientificidad, de seguridad y de eficacia. Por eso, habían artículos que siempre más estaban aclarando que nosotros médicos somos la tercera, no sé, perdón, causa de muerte después de la patología cardiovascular y de la patología oncológica. La tercera causa de muerte es el médico, es la medicina con sus errores, con sus procedimientos, con su sobreuso. Entonces es un problema. Ahora, ¿por qué es importante la medicina de la longevidad? Porque es verdadero que estamos viviendo un poquito más tiempo. En Italia, por ejemplo, la edad media hoy es de 83 años, pero el problema es que estamos pagando un precio muy alto. La mayoría de las personas que tienen, por ejemplo, 75 años, tienen un montón de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, obesidad, neurodegeneración, Alzheimer, Parkinson, cáncer, aterosclerosis, enfermedad autoinmunitaria y así. Y estas personas que tienen más de 70 años, por ejemplo, en general dependen mucho de fármacos y de biotecnología para adelantar su vida. Lo que significa que básicamente podemos vivir más tiempo, pero no podemos vivir con más salud. Ese es el problema. Tenemos la posibilidad de adelantar más tiempo, pero no tenemos la posibilidad de adelantar más salud. Y eso es el problema porque también bajo el punto de vista socioeconómico es un problema grandísimo porque necesitamos muchos fármacos, mucha biotecnología para adelantar la vida, sobre todo de las personas más viejas, decimos. ¿Qué es el envejecimiento? Como se puede ver, esta es la definición, creo, más interesante. El envejecimiento es la deterioración progresiva del equilibrio y de la capacidad de adaptación al ambiente en relación a los años que van pasando. Esa es la definición. Inmediatamente viene el concepto de adaptación, que es como la resiliencia, la tolerancia. Menor la resiliencia, peor el envejecimiento.
Entonces, cuando hablamos de envejecimiento y de enfermedades crónicas degenerativas, es muy importante entender que el 25% del problema es genético, pero la mayoría del problema del envejecimiento, del diabetes, de la obesidad, de la patología cardiovascular, del cáncer, es un problema epigenético. Entonces, nuestras enfermedades, nuestro envejecimiento depende sobre todo de nosotros, de cómo comemos, de nuestro estilo de vida, de cómo manejamos el estrés, de cuál es nuestra resiliencia, de cuál es el ambiente donde vivimos. Eso se llama epigenética, la interacción del ambiente, de la nutrición, del estilo de vida, de los factores psicosociales con nuestros cromosomas. Eso, por eso se dice que nosotros nacimos como copias, pero vamos a morir como originales. Esa es la epigenética. Esta diapositiva es muy importante porque básicamente, si queremos comprender qué es la medicina de la longevidad, qué es el envejecimiento, qué significa enfermedad crónica degenerativa, aterosclerótica, de cáncer, autoinmunitaria, neurodegenerativa, lo que sea, aquí todo está bien aclarado porque todo va a depender de la nutrición también de nutracéuticos, de suplementos, de fármacos. El ayuno puede jugar un papel. Luego, el estilo de vida, el fumar, el alcohol, la actividad física, la exposición al sol, el dormir y los factores psicosociales. Pero se puede decir, antes que nada, sobre todo, es el manejo del estrés que va a influenciar nuestra vida bajo el punto de vista de la salud, de la enfermedad. Y lo podemos definir resiliencia psicofísica. ¿Cuál es nuestra resiliencia? Nuestra tolerancia al estrés. Esto es el factor principal epigenético que va a condicionar nuestra salud a lo largo de la vida. También el inquinamiento, el ambiente va a jugar un ruolo. Entonces, la medicina anti-aging, o mejor, la medicina de anti-envejecimiento, o mejor, la medicina de la longevidad, es una medicina preventiva que deriva de la gerontología y quiere mejorar la senescencia celular para reducir esta senescencia, para vivir más tiempo y más en salud, vivir una vida larga y saludable. Esto es que lo queremos hacer con nuestro paciente. Y todo esto se relaciona muy bien con la condición flebopática, linfopática, arteriopática. Porque yo siempre más digo a mis pacientes, si quieres que yo te trato tus piernas, necesito tratar también el padrón de la pierna, de las piernas. Eso significa que si un paciente es obeso, si un paciente es, por ejemplo, tiene diabetes, si un paciente tiene una autoinmunidad, es importante tratar también estas enfermedades y el envejecimiento para conseguir un resultado mejor con escleroterapia, cirugía, lo que sea con la trombosis. Entonces, ¿por qué está el envejecimiento? Seguramente un 25% de nuestro envejecimiento depende de nuestros padres, de la genética, de nuestro cromosoma. Pero el factor principal del envejecimiento se llama inflamación crónica celular de bajo grado. Es el inflammaging, es una inflamación que, que trae el envejecimiento dentro de las células. Y todo eso se relaciona también a una disfunción de los mitocondrias, que son los organeles más importantes que están dentro de nuestras células. Y luego la hiperactivación del eje del estrés, que es como una disfunción de nuestra psiconeuroendocrino
inmunología, de nuestra psiconeurobiología, porque nuestra biología, nuestras células están completamente conectadas a nuestros pensamientos y a nuestro cerebro. Naturalmente, la importancia de los radicales libres, la importancia de la reducción de la largitud de los telómeros, el problema de los carbohidratos con la glicación de los tejidos que condiciona muchísimo la piel. Por eso los diabetes tienen una piel peor y van a crearnos problemas cuando tratamos pacientes diabéticos. Por ejemplo, el problema de la insulina son todos factores que traen esta terrible inflamación celular de bajo grado que va a condicionar todos los tejidos año después año. Perdón que hablo lentamente porque no es tan fácil. Otras razones por el envejecimiento es el cambio del microbiota. El microbiota es la fauna que tenemos dentro, especialmente dentro de nuestro intestino. Se puede llamar disbiosis, puede ser una síndrome de intestino permeable, por ejemplo. Y hay una senescencia hormonal, una senescencia inmunitaria. Todos estos procesos van a conducir hacia la senescencia celular y hacia el envejecimiento. Ahora, eso es muy importante. Cuando un paciente viene por un problema de varices o viene por un problema de diabetes o viene por cualquier enfermedad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico? Aquí es un resumen, naturalmente, porque en el curso que vamos a tener en Buenos Aires el 7 por la tarde, vamos a desarrollar mucho más todo lo que aquí escribí. Entonces, la valoración clínica, los parámetros biométricos, los exámenes de la sangre, la consulta nutricional, el ecocolor Doppler es muy importante, tan como es importante el test de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que va a mostrar cuál es la condición del sistema nervioso autónomo, del sistema neurovegetativo que condiciona la función de un montón de órganos de nuestro cuerpo y muchas otras cosas como la bioimpedancia que son importantes que se puede ver aquí. Eso es como un proceso diagnóstico que nos ayuda a planear un proceso terapéutico, una terapia para mejorar la senescencia celular. Entonces, antes que nada, decimos la consultación clínica, la anamnesis. Lamentablemente, fumar es un problema terrible por el envejecimiento. Generalmente está demostrado que los fumadores viven 10 años menos. Ya está demostrado. Por eso el fumar es un problema grande que el paciente tiene que conocer. Otro factor que podemos valorar inmediatamente cuando llega nuestro paciente es el índice de masa corporal, Body Mass Index. Está completamente relacionado a la mortalidad. Por ejemplo, el riesgo de mortalidad es mucho más alto, lo se ve aquí a la izquierda, cuando el índice de masa corporal es más alto que 35 o 40. Entonces, un body mass index que es, por ejemplo, 25, 26, máximo 27, no es un problema bajo el punto de vista de la mortalidad. Pero un paciente con por ejemplo, que es alto 1,80 m y tiene un pesado de 120 kilos, que tiene un BMI, no sé, de 33, 34, 38, va a tener un riesgo de mortalidad mucho más alto. La misma cosa se puede decir de la circunferencia abdominal. Esta simple medida de la circunferencia abdominal nos da una idea de cómo es el riesgo de muerte por patología cardiovascular o por cancro, como se ve en este caso. La circunferencia del abdominal es un parámetro tan simple cuanto interesante para valorar los pacientes que vienen a nuestra consulta. Luego,
Ahora, ¿qué es la salud? Empecemos a decir desde el principio que la salud es la capacidad de adaptarse al ambiente, al estrés. Esta es la salud. Si esta es la salud, esto un poco es verdadero también por la insuficiencia venosa crónica, porque no todos los pacientes que tienen varices o trombosis tienen una pierna muy dañada. Eso depende de la obesidad, del bombeo, depende de muchos factores. Entonces, hay muchos factores también que condicionan nuestra salud. El factor más importante es la resiliencia. Esa es la definición, la capacidad de adaptarse. Esta es la resiliencia, la capacidad de un sistema de adaptarse a un cambio, cualquier cambio, cambio térmico, cambio de estrés, cambio de vida, de estilo de vida, lo que sea. Esta es la resiliencia, factor fundamental por la salud humana. Y hay muchísimos artículos que aclaran cómo para tener una longevidad mejor necesitamos una resiliencia mayor. Mayor que significa una tolerancia mejor al estrés psíquico, social y físico. Pero el más importante es el estrés psíquico. Eso ya lo vamos a ver. También esto es verdadero por las células. La capacidad celular de adaptarse a un estrés psicológico y biológico es de importancia central en la senescencia celular. Entonces, nuestras células pueden sufrecer más o menos según la capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras células de adaptarse. Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar nuestra salud y nuestra longevidad? Antes que nada, la conciencia para mejorar el manejo del estrés. Todo eso es un poco la ciencia de psiconeurobiología o de psiconeuroendocrinoinmunología. El manejo del estrés, el sueño el dormir, perdón, son factores fundamentales para mejorar, para hacer una terapia por la longevidad. Entonces, para mejorar la resiliencia psicofísica. Otra cosa, cuando queremos mejorar nuestra longevidad, tenemos que mejorar la salud de nuestras mitocondrias. De todos los organeles que están dentro de la célula, los mitocondrias son seguramente los más importantes. Luego hay muchísima cosa. El comer, qué tipología de nutrición, la restricción calórica, el ayuno intermitente, los nutracéuticos. Ahora lo vamos a ver paso a paso. Entonces, empezamos con la nutrición. ¿Qué nutrición tenemos que hacer? Hay un montón de propuestas, es un poco un caos. Entonces, tenemos que recordar que hace muchísimo tiempo, hace 5.000 años, 6.000 años, ya sabían en Egipto que una cuarta parte de lo que tú comes te tiene vivo. Tu doctor vive con las otras tres partes. Entonces, si lo sabían en Egipto, tenemos que saberlo nosotros también. Comemos demasiados y también comemos mal. ¿Cómo tenemos que comer? Menos carbohidratos, menos aceites de semillas y lecitina, tenemos que comer grasas buenas y por grasas buenas podemos decir es el aceite de coco, el avocado, la manzanilla, es el pescado, ok. Luego tenemos que comer polifenoles que tenéis también en Argentina un montón. Por ejemplo, hay el polifenol que se llama maqui, que son delfinidinas, que está en la Patagonia Argentina, que es fantástico por la salud humana. Hay muchos polifenoles también en el aceite de oliva, también en el vino, un poco de polifenoles. Entonces, los omega 3 ayudan y
el ayuno intermitente, que es una modalidad para mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente tiene muchísima literatura que explica claramente cómo por medio del ayuno intermitente podemos mejorar muchas funciones de nuestro cuerpo y sobre todo nuestra insulina sensibilidad, el manejo de la insulina, el manejo de todo el metabolismo va a mejorar muchísimo por medio del ayuno intermitente. ¿Qué es intermitente? Es como entre 14 y 16 horas sin comer, bebiendo agua cuanto quieres, pero sin comer. En caso si hay preguntas, lo voy a explicar mejor. Entonces, es como mejorar el envejecimiento de las células a través del ayuno intermitente. Luego tenemos los suplementos alimenticios que son importantes también para vicariar, para ayudar nuestra nutrición. Entonces, ¿cuáles son los suplementos alimenticios ideales? Los que contienen polifenoles, curcumina, maqui que está en Patagonia, son bayas que están en Patagonia, hidroxitirosol, polidatina. Luego hay otras moléculas que están dentro de suplementos alimenticios como la carnosina, el PQQ y otros que pueden ser utilizados por mejorar el envejecimiento celular. Luego hay una molécula fantástica que está dentro de nuestro cuerpo que se llama melatonina. Ya la conocéis naturalmente. Entonces, esta molécula es tan vieja que tiene su sentido. Sin una adecuada producción de melatonina, el envejecimiento va mal. Y la melatonina se produce de noche. Por eso, durante la noche es necesario dormir bien por un mínimo de 6 7 horas para aguantar esta melatonina. También es importante la vitamina C, la vitamina D, el glutatión, el coenzima Q10, todo es muy importante, son moléculas endógenas que con el pasar del tiempo van a peorar su cantidad y su funcionamiento dentro de nuestro cuerpo. Una modalidad que utilizamos mucho en nuestra práctica clínica es la terapia intravenosa. Cuando el paciente quiere ir más rápido hacia el objetivo, no sé, también las piernas hinchadas o el peso, bajar el peso o mejorar su piel o mejorar su actividad física, su actividad cerebral, la terapia intravenosa con muchos compuestos, con muchas moléculas que aquí están presentadas, puede dar un ayudo más rápido para conseguir el resultado. Y de nuevo, como podéis ver, es muy importante moléculas que ayudan el metabolismo y la biogénesis mitocondrial. Otra cosa, la actividad física. El movimiento es muy importante porque ya tenemos muchísima literatura científica que aclara que, por ejemplo, en general, la actividad física, el ejercicio físico, disminuye la mortalidad total del 14% y va a prolongar, a dar una vida más larga de 3 años. Y por movimiento es suficiente 20 30 minutos de caminada, de camino, perdón, 20 30 minutos de camino 3 4 veces por semana. Entonces no es necesario una actividad física grandísima. Y eso va a mejorar de nuevo la funcionalidad mitocondrial, la sarcopenia típica de los pacientes ancianos y de nuevo la biogénesis mitocondrial. Pero es muy importante recordar que no debemos tener un ejercicio físico excesivo.
Este estudio que se llama The Copenhagen City Heart Study es el estudio más importante en la historia científica donde se ha claramente demostrado que si tú tienes una vida sedentaria, tienes un riesgo que está aquí, por ejemplo, ¿ok? Decimos riesgo uno de mortalidad. Entonces, cuando tú vas a tener una actividad física, decimos ligera, como 2 horas por semana, 3 horas por semana, vas a disminuir este riesgo de mortalidad significativamente. Si tú andas un poquito más, va a mejorar, mas no es tan necesario, no es como con la actividad ligera. Y también, si tú vas a hacer demasiado actividad física, es como ser sedentario. Entonces, esta actividad física de 5 horas por semana, andando, corriendo todo el tiempo, no es tan útil bajo el punto de vista de la longevidad. Otra cosa muy simple, el sol, todo bajo el sol, porque el sol, la exposición a la luz del sol nos ayuda para reducir el riesgo de mortalidad por cualquier enfermedad. En general, como se puede leer aquí, va a reducir el riesgo de problemas de infarto del miocardio, de fractura de hueso muerte por cualquier causa del 50% si tenemos una exposición adecuada. Y aquí se ve claramente que cuando no estamos expuestos al sol, la mortalidad es mucho más evidente. Por mil razones que nos voy a explicar, que no es solo una cuestión de vitamina D, sino una activación de nuevo mitocondrial por la luz roja, infrarroja y ultravioleta, pero todo eso ya lo sabían. Eso es lo que es importante recordar. Cuando, ¿dónde entra el sol? No entra el médico. Eso lo decía Hipócrates. Entonces, miráis aquí, esos son niños, aquí por la parte a la derecha abajo. Son niños. Hace 30, 60, 80 años, todos los enfermos se ponían lo más posible al sol, porque el sol era parte del tratamiento dentro de los hospitales por cualquier enfermedad, por la mayoría de las enfermedades. En Europa, en el Suramérica, en Finlandia, aquí estamos en Finlandia, entonces en los Estados Unidos, donde entra el sol, no entra el médico. Es muy importante la exposición solar. Luego podemos hablar de biotecnología, de biofísica. Y una de las técnicas biofísicas más importantes para mejorar la longevidad es probablemente la fotobiomodulación. Y como se ve claramente aquí, por ejemplo, va a mejorar la función mitocondrial a través del cuarto complejo en la cadena de los electrones. Y, por ejemplo, esa lámpara, no sé si se dice lámpara o lámpara, a luz roja infrarroja, puede dar una grande ayuda al metabolismo celular. La fotobiomodulación es parte integrante de mi utilizo de biotecnología en los pacientes que quieren vivir más tiempo y saludable. Otra cosa, hemos hablado un poco de melatonina y hemos hablado un poco del sistema neurovegetativo, sistema nervoso autónomo, variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo he dicho. Entonces, la estimulación del nervio vago es otra cosa extremadamente interesante para mejorar el envejecimiento, porque el nervio vago tiene una acción antiinflamatoria y calmante con el control mejor del estrés. No es necesario siempre utilizar la biotecnología porque ya sabemos que la simple respiración nos da una grandísima ayuda a mejorar la salud.
Luego hay moléculas, decimos particulares, que también pueden ser utilizadas en el mundo de la medicina de la longevidad. Aquí veis el agua zeta, que es una forma de agua que se puede mejorar a través de biofísica, lo que sea, que está de las células dentro de los mitocondrios, el dióxido de cloro, el azul de metileno, la procaína, que es fantástica para reglar, resectar completamente la permeabilidad de la pared celular, lo que también ayuda en el manejo, por ejemplo, del edema, de la insuficiencia venolinfática. El dormir. Ahora vamos a otras cosas de estilo de vida. El dormir. El dormir es muy, muy importante. ¿Cómo se puede ver? Por ejemplo, aquí por abajo, cuando tú duermes poco, vas a morir antes. Cuando tú duermes demasiado, vas a morir antes. Entonces, idealmente, tenemos que dormir entre 7 y 9 horas. Decimos 7, 8 horas. Las personas que duermen menos de 7 horas por noche completamente sin luz, que es importante porque si no, no se va a producir la melatonina, van a morir antes. Tienen una longevidad peor. Y por ejemplo, simplemente 6 días de dormir alterado va a dar un incremento del 48%, lo que es increíble. El diabetes depende del sueño. No solamente, pero mucho depende del sueño. Eso es una cosa. Y todo lo que estoy diciendo está valorado por Systematic Review, análisis. Entonces, todo eso está claramente demostrado. Entonces, si un paciente, si un ser humano quiere vivir más tiempo y más saludable, tiene que dormir sin luz en su cama cuando va a dormir por 6 mínimo, mejor 7 horas. Cuando tú duermes menos, estás de morir antes. Esto es un hecho, ya claramente. Y eso, expina, es el hormón más importante en nuestro cuerpo, en positivo, como también la insulina en negativo. Entonces, la melatonina se produce solamente sin luz, durmiendo. Quien produce más melatonina vive más saludable y más tiempo. El problema es que la melatonina se produce sobre todo cuando somos jóvenes. Luego empezamos a producir siempre menos melatonina. Por eso, sobre los 50, 60 años, es fundamental tomar melatonina en dosis adecuada. Ahora, miráis qué grande efecto que hace la sauna, la sauna. La sauna es tan simple que pero puede dar resultados increíbles sobre la mortalidad cardiovascular y sobre la mortalidad por cualquier causa. En Finlandia, sobre todo, están haciendo estudios fantásticos. Si tú haces 2, 3, 5 veces por semana la sauna, tú vas a reducir el riesgo de mortalidad, el hazard ratio, HR, HR está por hazard ratio, vas a reducir el hazard ratio, entonces el riesgo de mortalidad cardiovascular, desde 1 a 0,71 hasta 0,23. Es como reducir del 77% respecto a 1 al 77% el riesgo de muerte prematura con la sauna. Es increíble el valor de la sauna y hay muchísima, muchísima, muchísima literatura que lo confirma. ¿Ok? Ahora vamos a la psiconeurobiología, la última parte de mi presentación. Es la cuestión que ya conocemos, es la relación entre mente y cuerpo, es la relación entre pensamientos y células. Es una relación que ya Michelangelo había entendido, porque esto ya está aclarado de mucho tiempo. Entonces, esta relación bidireccional entre la psique
el sistema neurobiológico es fundamental para ayudar a nuestro paciente a vivir saludable y por más tiempo. Se puede definir psiconeurobiología como se puede definir psiconeuroendocrino inmunología, esta relación entre medicina, psicología, entre mente y cuerpo. Es una regulación que está dentro de nuestro organismo fundamental por la salud humana y hemos escrito artículos. Entonces, esta psiconeurobiología básicamente está baseada sobre la capacidad de adaptarse a los estrés. La activación del eje del estrés es el problema principal cuando es exagerada, cuando está demasiado activación de este eje del estrés, porque esto significa que no tenemos resiliencia y eso significa una inflamación constante de nuestras células. Esto significa una longevidad que no existe. Y esto fundamento de la hiperactivación del eje del estrés o de resiliencia, todo esto se va a decidir sobre todo en los primeros 1000 días de vida, como vamos a ver en un ratito. Eso es lo que pasa en frente a un estrés. Por ejemplo, estamos andando con el coche, hay un momento de estrés porque hay otro coche hace una cosa que no es buena y nosotros estamos estresados, un estrés cualquier, ¿ok? Eso es normal. El estrés agudo está bien, se llama eustrés. Pero cuando se ha solucionado este problema, tenemos que inmediatamente bajar, aceptar el estrés pasado y adelantar nuestra vida. Si vamos a mantener una hiperactivación del estrés, vamos en el estrés crónico, que se llama DISA principal de todas las enfermedades crónicas y de una mortalidad precoz. ¿Qué significa eje del estrés? Significa cortisol, significa activación del sistema ortosimpático, adrenalina, noradrenalina, el cambio hormonal. Entonces, todo lo que está aquí a la izquierda, entonces factores emocionales, factores de sueño, de dormir, perdón, factores cognitivos, factores biológicos, todos estos el mismo estrés que yo estoy viviendo ahora hablando con vosotros es un estrés que tenemos que tolerar, tiene que ser agudo y cuando va a pasar vamos a relajarnos. Y eso sería fundamental para tener una respuesta de estrés limitada en el tiempo y en la cantidad. Y esa es una adaptación al estrés, porque no podemos eliminar el estrés. Tenemos que adaptarnos al estrés. Y eso sería eustrés. Si no adaptamos, tenemos un distrés, un estrés crónico, una inflamación crónica, va a peorar todo lo que es la condición de la enfermedad crónica. Lo que la ciencia ha descubierto, estoy acabando, lo que la ciencia ha descubierto que toda nuestra conciencia, toda nuestra resiliencia, toda una activación mayor o menor del eje del estrés está radicado, está decidido por los primos 1000 días de vida dentro de la- del abdomen de la mama durante de la gravidez del embarazo y en los primeros 2, 3 años de vida. Allí hay como un imprinting. Nuestra madre y un poquito nuestro padre, pero sobre todo nuestra madre decide cuál es nuestra resiliencia, cuál es nuestra capacidad de tolerar el estrés. Luego nosotros podemos durante nuestra vida mejorar nuestra resiliencia, pero la base está dentro de los primeros 1000 días de vida que van a influenciar profundamente la modulación de todos los factores epigenéticos que he mostrado antes. Por eso, cuando se hacen los estudios sobre la sobrevivencia, la mortalidad, ¿cuáles son los factores más importantes para vivir más tiempo y saludable?
No es el fumo, no es el índice de masa corporal, no es la edad, no es la actividad física, no es lo que comemos, la nutrición, es la resiliencia. Mayor la resiliencia, mayor la longevidad. Menor la resiliencia, mayor la mortalidad. Es un hecho demostrado por un montón de estudios. Ahora vamos al final. Por ejemplo, el cáncer. Todo el mundo piensa que el cáncer es una somos desafortunados. No, o ha comido mal, o el humo. Sí, todo eso va a influenciar el dormir. El dormir influencia mucho también la insurgencia y la evolución del cáncer. Pero, de nuevo, el factor más importante por el desarrollo de un cáncer y por la evolución de un cáncer es la resiliencia. Aquí en este estudio han valorado 165 artículos que han valorado la incidencia y sobrevivencia al cáncer para entender cuáles son los factores que traen y peoran el cáncer. La resiliencia tiene un HR, un hazard ratio de 2,25. Las personas que tienen una baja resiliencia tienen una probabilidad mucho más alta de encontrar un cáncer. Son cosas increíbles para médicos que no conocen estas cosas, pero es así. También el estrés crónico. Por el contrario, el optimismo nos hace vivir más tiempo. El optimismo va a reducir el riesgo de isquemia miocárdica, el riesgo de un stroke, la mortalidad del 35%, del 14%. Aquí hablamos de un estudio sobre 230.000 pacientes. Entonces son estudios enormes donde se valoran cosas muy, muy importantes. Es una visión sistemática que ha aclarado la importancia de la mente para vivir más tiempo y saludable. Y como ya decía, ahora vamos más rápido, es la primera parte de nuestra vida. La mente es también la espiritualidad. Aquí a Harvard, a la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, han valorado 75.000 enfermeras. La han seguida por 20 años, ¿ok? Y han controlado cuáles son las enfermeras que han vivido más tiempo y cuáles son las enfermeras que se han muertas antes. Las enfermeras que han vivido más tiempo y más saludable fueron las enfermeras que daban dos veces por semana a la iglesia. La espiritualidad. No es importante ser católico, que sería, bueno, decimos, es importante tener espiritualidad, porque esto hay psiconeurobiología, la resiliencia, el sistema del manejo del estrés y todo lo que yo estaba diciendo. Se puede hacer muchas cosas para mejorar nuestra biología. Entonces, vamos a concluir. Todo el mundo dice, somos lo que comemos. We are what we eat. No, somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos deciden y influencian nuestra longevidad. Italiano. Si quieres conocer tus pensamientos de ayer, observa tu cuerpo de hoy. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Si quieres saber cómo serás mañana, observa tus pensamientos de hoy. Es todo verdadero. Perdón. El envejecimiento es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que siempre debiste haber sido. Perdón. Día a día, lo que eliges, lo que haces y lo que piensas
es en qué te conviertes. Mm, Bebo un poco de agua, perdón. Podéis leer. El secreto para vivir bien y más es comer la mitad, caminar el doble, reír el triple y amar sin medida. Ese es el secreto. Entonces yo agradezco porque podemos dar más años a nuestras vidas y más vida a nuestros años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Atilio. Eh, Atilio, te hago una pregunta. Si supongamos que soy una persona que hace absolutamente todo al revés de lo que debería hacer, o sea, no hago ejercicio, soy sedentario, como lo que puedo cuando puedo y mal, duermo poco y estoy distresado de forma crónica, ¿no? Y tuviera que elegir un orden de esas cuatro de prioridades, con lo cual empezar a ordenar mi vida. ¿Qué orden le darías? Mejorar resiliencia, pensamiento, antes que nada. Dormir bien, comer bien y el ejercicio físico. Bueno, no es fácil decir en el orden, pero el pensamiento es el factor principal por el envejecimiento, por la salud. Nosotros somos los resultados de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Se llama psiconeurobiología, pero empieza con psico, por esto. Maravilloso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Daniel, ¿algún comentario? No, pasemos, no, no le, porque Bueno, Atilio ya, es tarde. Tienes ya razón. estamos Bueno, estresados, Atilio. Pasemos al doctor Casábola y cierra Atilio. ya contribuimos con el distrés de Atilio. Bueno, Y dale que le eh, sacamos horas de sueño. sí. El doctor César Casabola es médico nutricionista, jefe de nutrición del Hospital Alemán y actual presidente de la Sociedad de Nutricionistas de Argentina. Así que le damos la palabra a César. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. Agradezco al doctor Atilio Cabesi porque realmente ha puesto sobre el tapete muchas cosas, muchísimas cosas que cuesta a veces poder incorporar todas porque involucran varias líneas, ¿no? Es decir, yo lo que voy a opinar, sobre todo de mi expertise, me escuchan, ¿verdad? Sí, Bien. Sí, Em, sí, que tiene que ver, en principio, con, con varias cosas, en realidad, porque uno piensa, bueno, yo voy a atender los pacientes de esta manera, pero de golpe vino un tsunami que fue el primero, el estrés que se produjo en la pandemia que produjo la epidemia de obesidad actualmente. Entonces, paralelamente, ayer estábamos viendo datos con el jefe de psiquiatría, donde no tenía los datos de la pandemia, pero sino de los de 2001. Ustedes se acuerdan, en Argentina, en 2001 fue una catástrofe social y la sensación de estrés y que no se podía manejar, de estrés crónico, ¿no? Porque no fue solo un estrés agudo, fue un estrés crónico y con el aumento de mortalidad. Bueno, esto en la pandemia uno vive, yo desde lo que es el servicio, la parte de obesidad, la vemos. Y por otro lado, vemos lo que el doctor dijo, lo que Atilio dijo, que es personas que no pueden resolver, están como vencidas y eso originan de ahí una serie de enfermedades. Entonces, lo que puedo decir que nosotros medimos composición corporal, que es algo muy útil. Hace 15 años que estamos midiendo composición corporal, ahora con equipos más modernos, que son multifrecuencia, bioimpedancia multifrecuencia. Ahora tenemos un equipo de 6 frecuencias y otro que lo vamos a ver si lo usamos, de 9 frecuencias. Esto tiene que ver la parte técnica porque miden bien el agua corporal, el agua intra y extracelular, pero lo que sí le puedo decir que la dispersión que hay en cuanto al body mass index en relación al porcentaje graso es altísima. Entonces,
una persona puede estudiar su composición corporal para ver realmente cuál sería el porcentaje graso adecuado o saludable, y además medir la grasa intraabdominal, que eso es lo que importa. Pero un dato interesante es que nosotros, al comparar perímetro de cintura con área de grasa abdominal, que es lo que mide el aparato, entendamos que es un aparato, sería de segundo orden, es decir, que el primer orden, de tercer orden, el primer orden es la autopsia o los estudios de isótopos. El segundo orden son los aparatos que tienen una transformación por imágenes, como la tomografía, resonancia, DEXA, y el tercer orden es esto, que es la bioimpedancia, estudios de pliegues, pero así todo, la relación entre perímetro de cintura y el área nos da muy cercano entre, yo le digo, entre 80 y 120 centímetros. El centímetro sirve, o sea, para medir el riesgo, para hacer un índice este, de talla y perímetro de cintura, o sea, que para ajustar o pensar que hay riesgo cardiovascular, o sea, para tamizar a los pacientes, después irán a cardiología, harán otras cosas, pero uno sabe que ese paciente puede tener un riesgo porque con solo el centímetro y el tallímetro podría. Por supuesto, el estudio de composición corporal nos mide y nos da algunos datos interesantes, por ejemplo, en el área de grasa, cuando en los casos, vamos a decir que nosotros, al hacer bariátrica, sabemos que, por ejemplo, el estudio SOS, el estudio sueco o escandinavo, perdón, que comparó 2.500 pacientes contra otros 2.500 para ver la mortalidad, redujo la mortalidad cardiovascular un 50% a 20 años, y la mortalidad por otras causas un 30% a los 10 años. Obviamente, la cirugía bariátrica es una medida extrema, donde puede producir un descenso de peso en el primer año, año y medio, y si la gente no pone toda su voluntad, puede haber reganancia de peso con, bueno, la pérdida de lo que había producido la cirugía bariátrica. Pero puntualmente quiero acotar también, entonces lo que dijimos es, el perímetro de cintura sirve, y el ejercicio, vemos que la grasa intraabdominal, si la persona no hace ejercicio aeróbico, no baja tanto, ni siquiera con cirugía bariátrica. Es decir, va a tener un riesgo, obviamente no es el mismo riesgo, por ejemplo, las personas tienen 200 de área visceral, que es muy alto, porque más de 100, los japoneses demostraron por lo menos que eso les da problemas metabólicos. Y si no hacen ejercicio aeróbico, no bajan. Y en otra cosa que estoy de acuerdo, o sea, hasta ahora estoy de acuerdo en el perímetro de cintura, estoy de acuerdo con la cantidad de grasa corporal con respecto a que aumenta la mortalidad, ¿no? Y también estoy de acuerdo con una gimnasia moderada, pero no tan intensa. En eso también estoy de acuerdo. O sea, por eso. Yo en una época, yo soy cardiólogo en desuso, quiero aclarar, o sea, hice durante 7 años cardiología, fui jefe residente, pero bueno, después me interesó mucho lo que es nutrición, pero sí, nosotros hacíamos rehabilitación cardiovascular con muy buenos resultados, con el 65% de la frecuencia máxima teórica, que no es un ejercicio máximo, es submáximo. Muy interesante. Yo ahora actualmente estoy aconsejando caminar en pendiente, porque Buenos Aires es plana, no tiene 7 colinas como tiene Roma. Entonces, Buenos Aires es aburrido y no sube frecuencia cardíaca. Para subir un poco la frecuencia cardíaca, yo recomiendo caminar en pendiente, que obviamente o uno se consigue una barranca, mientras no las privaticen, o una cinta y después empieza a 5 kilómetros por hora y después la puede subir unos grados y ver, porque eso es continuo, uno puede mantenerse, si no, como dijo el doctor, también estoy de acuerdo que HIIT es una buena recomendación, pero el problema es que no todo el mundo por ahí, por lesiones, imagínense, los obesos a veces vienen con lesiones columna o rodilla, y eso
digamos, no se podría hacer para todo el mundo, pero considero que HIIT o Functional son buenos ejercicios. Por otro lado, quería, si me permiten, díganme ustedes hasta cuándo hablo, estoy de acuerdo con el tema de la sociabilidad y uno tiene experiencias cercanas y considero, por ejemplo, que una mezcla ideal son los grupos de tenis. El tenis dicen que alarga la vida de 10 años, porque uno hace ejercicio físico y sociabiliza, y lo hace al aire libre, usa el sol. Entonces hay varias cosas que son, que uno puede usar, son herramientas quizás al alcance de la mano, ¿sí? Perfecto, César. Perfecto, bueno, muchas gracias por el aporte. Eh, si alguien tiene una pregunta, si no pasamos en honor al tiempo y a Atilio, que son más de las 12 de la noche, para él a Oscar Botini. También todos lo conocen, pero para hacer un resumen, ex jefe de flebología del Hospital Nacional de Clínicas, jefe de flebología del Hospital Alemán, coordinador de la carrera de flebología de la UBA, chair de eventos y congresos de la UIP, presidente de Merit. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, es un placer. La verdad que estaba comentando en el grupo de Congreso que me impactó la charla. No es un área que yo maneje asiduamente y hemos charlado con Atilio hace muchos años atrás cuando fuimos a dar unas charlas a Uruguay. No sé si lo recuerdas, Atilio. Y él me decía, estoy mudando mi actividad hacia esta actividad y yo pensaba que se había vuelto loco a una infidencia. Y realmente me conmovió la charla porque, sobre todo por las muestras, que no tienen la dimensión de lo que cuesta hacer un estudio de investigación. Cuando te presentan una muestra de este tipo, me ha pasado dos veces, me ha pasado con Jinson Wan en Costa Rica, cuando presentó un trabajo sobre 6 millones de pacientes, y me ha pasado ahora por la cantidad de personas que ponen en los trabajos. Es realmente impresionante las muestras que se tienen que hacen indudable, o sea, indubitable el resultado o lo que se está planteando. Uno puede opinar sobre las cosas, pero no las podría discutir. Así que eso me conmovió profundamente y te quiero felicitar, Atilio, por toda la presentación. Me va a quedar una pregunta para después, para que respondas, que era justamente en relación a lo que decía César. ¿Cuánto es el porcentaje de agua corporal que debemos tener? ¿Cuánto dentro de la célula, por supuesto, y cuán dañino sería fuera de la célula? Esto es una de las cosas que nos interesa mucho a los que saben nuestra especialidad, pues que sabemos el daño que produce en el espacio extracelular, entonces, sobre todo en el miembro inferior. Eh, Algunos datos a tener en cuenta que me recordaron en el pasado. Yo leí un trabajo no lo leí, compartí un trabajo hace muchos años. Se hizo un estudio muy importante donde se tomaron dos grupos, un grupo de personas que hacían una dieta subóptima y un grupo de personas que hacían actividad física bastante intensa. Y se compararon los resultados haciendo demasiados estudios. Recuerdo que le hacían estudios, por ejemplo, de espirometría, hacían estudios de ejercicio, donde las dos principales ventajas que tenía el que hacía ejercicio físico era justamente en la espirometría y en la resistencia a la actividad física más intensa. En todo lo demás, en relación, estaban igual o perdía en relación al que tenía una dieta subóptima. Y eso me llamó poderosamente la atención como trabajo. Y me voy ahora a referir entonces a lo que él dijo, que también lo refirió César, respecto a la medida abdominal. Me parece que me encantó esa idea de que la medida abdominal, una cosa tan simple como esa, y cuando voy a la nutricionista me lo toma y pienso que es una cosa más y veo la importancia que tiene, y el índice de masa corporal. Nosotros, si se me permiten compartir, quiero mostrarles
una foto, un slide de un trabajo que hicimos hace tiempo atrás y que ahora estamos sumando a la gente de Ecuador en este trabajo, en un trabajo multicéntrico, donde tomamos 515 pacientes que consultaban el servicio por primera vez y observamos que aquellos pacientes se repartieron en el grupo en partes prácticamente iguales y observamos que aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal superior a 30, fíjense cómo en la escala del CEAP se iban hacia el C6 bruscamente, y en cambio aquellos que tenían un índice de masa corporal por debajo estaban menos que este porcentaje. Estamos ahora repitiendo este estudio a nivel multicéntrico para ver si nos dan los mismos resultados, pero me pareció una cosa muy interesante para comentarles. Así que quería felicitarlo por, eh, por esa capacidad de explicar, que ya le conozco hace muchos años y siempre me emocionó desde que yo era muy joven. Eh, eh, Sigo siéndolo porque Atilio también lo es, pero siempre me conmovieron sus trabajos y la verdad que lo estoy viendo ahora con esta presentación. Imagino lo que va a ser su curso precongreso el 7 de octubre en Buenos Aires, en el Hotel Intercontinental. Así que, y me gustó mucho también el tema de la resiliencia. Y otra cosa que va a haber en el congreso para pacientes, se va a hablar de el origen mental de las enfermedades, que se va a dar el día 6, el día 7, el día 11 y 12, y la verdad que me llamó la atención por la frase final de él, donde es más importante cómo funciona la mente para nosotros que la alimentación que vamos a tener, lo que entra por nuestro cerebro que por nuestra alimentación. Eso es otra de las cosas que me sorprendió. Así que te dejo la pregunta establecida, Tilio, y me encantó la presentación y gracias a todos. Veo el interés que tuvo este tema y esperamos verlos en el curso nuevamente. Y después Daniel seguramente aclarará lo del sorteo que vamos a tener para el mismo. Gracias. Gracias, Daniel. Oscar. Atilio, si querés responderle a Oscar. No, bueno, yo agradezco por toda la palabra. Seguramente yo creo que los vasculares, porque cuando Oscar mostró la diapositiva donde la obesidad tiene una correlación con una CEA peor, es totalmente verdadero. O sea, está todo muy bien relacionado a esta cuestión, que es una cuestión de peso, seguramente, pero es una cuestión también de metabolismo, de inflamación, porque la obesidad es conectada con una inflamación y la inflamación clásicamente va a empeorar la insuficiencia venosa crónica, una cuestión de insulina, una piel diferente por glicación. Entonces se mezcla todo. Por eso los vasculares, yo creo que tienen o pueden ser interesados a la medicina de la longevidad para mejorar también los resultados del tratamiento de la trombosis, de la úlcera, de las varices, de lo que sea. Creo y espero que en Buenos Aires, cuando tenemos mucho más horas, puede valorar muchas cosas que al final están bien conectados también con las enfermedades vasculares. Entonces, agradezco la posibilidad de hablar, pero seguramente en el curso vamos a desarrollar todo un poco mejor, también con la ayuda del profesor de la nutrición. Perfecto. Muchísimas gracias, Atilio. Gracias, Oscar. Gracias, Daniel. Gracias, César. Gracias a todos los participantes. Ha sido realmente una charla reveladora para todos. Daniel, no sé si querés agregar algo más y ya estamos. Sí, bueno, cerramos. Agradecerle de nuevo, doctor Casábola, muchas gracias. Oscar, gracias. Atilio, es un tema apasionante y la forma de presentarlo y de explicarlo nos hace más atrapante todavía. Tiene una gran habilidad para eso, así que muchas gracias. Los invitamos a todos a participar del Congreso, a participar del curso. Recuerden que es el día previo, el 7 de octubre, y para todos los que estuvieron conectados hoy, más todos los que lo vean por YouTube, la semana que viene, el viernes de la semana que viene seguramente vamos a estar haciendo un sorteo de 2 becas
para inscripción para el curso de longevidad. Así que nada más. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a todos. gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias, Atilio. Chao, Nilo, Gracias a gracias. Chao. todos. Chao, chao.